Cristo y su justicia. Autor L. Joseph Wagoner. Capítulo 12. Esclavos y libres. Hay otra línea de textos en la Escritura de extraordinaria utilidad práctica, a propósito del poder que tiene la fe para traer la victoria. Hay que comprender, primeramente, que el pecador es un esclavo. Cristo dijo: todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Juan capítulo 8, versículo 34. Pablo dice también, poniéndose en el lugar del hombre irregenerado, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al poder del pecado. Romanos capítulo 7, versículo 14. Un hombre vendido es un esclavo. Por lo tanto, aquel que se vende al pecado es un esclavo del pecado. Pedro menciona el mismo hecho en referencia a los maestros falsos y corruptos. Les prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de la corrupción. Porque el que es vencido por alguno es esclavo del que lo venció. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 19. La característica distintiva del esclavo es que no puede hacer como quiere, sino que está obligado a hacer la voluntad de otro, por más odioso que le resulte. Pablo prueba así la verdad de su declaración al efecto de que como un hombre carnal fue esclavo del pecado, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. De manera que no soy yo quien obra, sino el pecado que habita en mí. Sé que en mí, esto es, mi carne, no habita el bien, porque tengo el querer, pero no alcanzo a efectuar lo bueno, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Romanos capítulo 7, versículos 15, 17 y 19. El hecho de que el pecado gobierne demuestra que el hombre es un esclavo. Y si bien todo el que comete pecado es esclavo del pecado, la esclavitud se convierte en insufrible una vez que el pecador vislumbra la libertad. La desea, pero no logra romper las cadenas que lo atan al pecado. La imposibilidad del hombre irregenerado para hacer aún el bien que querría hacer se ha mostrado ya en Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8, y en Gálatas capítulo 5, versículo 17. ¿Cuántas personas han experimentado la verdad de estos textos en sus propias vidas? ¿Cuántos han tomado resoluciones una y otra vez, y sin embargo, sus más sinceras resoluciones
han venido a resultar tan volubles como el humo ante el vendaval de la tentación. Lamentablemente, sus ojos no estaban tan fijos en Dios como en sí mismos y en el enemigo. Su experiencia fue la de una batalla continua contra el pecado. Cierto, pero caracterizada también por la continua derrota. ¿Puedes llamar a eso una verdadera experiencia cristiana? Hay algunos que se imaginan que lo es. ¿Por qué entonces el apóstol, en angustia de alma, clamó: «Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?» Romanos capítulo 7, versículo 24. Es la verdadera experiencia cristiana un cuerpo de muerte tan terrible que el alma es constreñida a clamar por liberación? No, ciertamente. ¿Quién es aquel que en respuesta a tan ferviente demanda se revela como el libertador? Dice el apóstol: «Gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo». En otro lugar, dice de Cristo: «Así, por cuanto los hijos participan en carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, a saber, al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre». Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Cristo proclamó así su propia misión: «El Espíritu del Señor, el Eterno, está sobre mí, porque me ungió para predicar las buenas nuevas a los pobres. Me envió a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos abertura de la cárcel». Isaías capítulo 61, versículo 1. Ya hemos mostrado en qué consiste esa esclavitud y cautividad. Es la esclavitud al pecado, la esclavitud de ser compelido a pecar, aún en contra de la voluntad, por el poder de las propensiones y hábitos malos, heredados y adquiridos. ¿Nos libera Cristo de una experiencia cristiana verdadera? No, ciertamente. Entonces, la esclavitud del pecado, de la que se lamenta el apóstol en Romanos 7, no es la experiencia de un hijo de Dios, sino la del esclavo del pecado. Es para liberar a los hombres de este cautiverio, por lo que vino Cristo. No vino a liberarnos en esta vida de batallas y luchas, sino de la derrota. Vino para fortalecernos en el Señor y en el poder de su fortaleza, para que podamos dar gracias al Padre, quien nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, por la sangre del cual tenemos redención. ¿Cómo se efectúa esta liberación? Por el Hijo de Dios. Cristo dice: «Si vosotros permanecéis en mi palabra,
sois realmente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Así, si el Hijo os liberta, seréis realmente libres. Juan capítulo 8, versículos 31, 32 y 36. Esta libertad alcanza a todo el que cree, porque a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La liberación de la condenación alcanza a todos los que están en Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 1. Y estamos en Cristo por la fe. Es por la fe como mora Cristo en nuestros corazones.